colombianos, con este video quiero expresarles lo que estoy sintiendo. Les pido disculpas porque va a ser un video sin editar y bueno, aún he estado hasta un poco con gripa, pero bueno, no quiero aplazar esto, es algo que está en el corazón y que bueno, que ya no lo puedo contener más. Les confieso que desde esa noche del 2 de octubre ha habido una intranquilidad tremenda en mí, una profunda incertidumbre de lo que va a pasar en Colombia. Y es que después de estos 10 días que han pasado y que han habido reuniones, pero no vemos una salida fácil, antes por el contrario, todo se torna como más oscuro, como más difícil. Entonces yo creo que es momento de que empecemos a actuar. Yo sé que cuando se dan estas coyunturas tendemos a expresar todo nuestro inconformismo, a hablar de lo habido y por haber, pero pues eso creo que ahora no es provechoso y es desgastante. Entonces me voy a enfocar en lo del acuerdo y voy a hablar sobre algunos aspectos, bueno, una defensa de los acuerdos, el papel inmerecido que quiere jugar el presidente y que él cree que ya está jugando. Lo que para mí también pienso que fue un desacierto de la Iglesia Evangélica en el voto del plebiscito por la paz. También haré referencia al papel al que estamos llamados a jugar las víctimas y la sociedad colombiana y por último una propuesta de aplicación inmediata en mi concepto. Porque yo defiendo los acuerdos. Es, como muchos lo han dicho, en Colombia es la primera vez que en un proceso de negociación se acepta algún tipo de sanción. Y lo más importante es que esa sanción va para todos los actores del conflicto. Yo como víctima y como campesino estoy esperanzado en este acuerdo, en el desarrollo rural, en que erradiquemos la pobreza del campo, en que se reduzca esa brecha entre el campo y la ciudad, en que haya una agricultura campesina. Entonces yo creo, no me voy a poner a explicar todo el acuerdo porque saben que es muy extenso, pero hombre, con que ayudemos a los campesinos, a las víctimas, eso creo que vale la pena rescatarlo. Después de esta breve defensa del acuerdo, paso al caso del señor Álvaro Uribe Vélez. Y yo creo que es una persona que nunca ha querido la paz para Colombia. Ha sido el principal opositor para la paz en Colombia. Sabemos que en el proceso ha sido una persona que ha hecho ataques buscando desestabilizar el proceso. Es una persona, yo recuerdo que en medio del proceso decía que el avión Cessna que cayó en Codazzi y Cesar lo habían derribado con misiles artesanales. Después dio las coordenadas donde iban a recoger unos jefes guerrilleros. Luego llamó a una resistencia civil y empezó a a recorrer el país desinformando con mentiras a la población, como se lo hizo saber ese estudiante allá en Bucaramanga. Pero yo creo que tal vez cuando estuvo en apartado, creo que el domingo antes de las votaciones y que lo que se vieron fueron sillas vacías y tal vez preocupado por, porque tenían poco acompañamiento, entonces empezaron con esa campaña negra de terror, de terrorismo, ¿sí? Porque es que terrorismo es una forma de lucha política, de generar un clima de miedo, de inseguridad, de intimidación. Y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que todos sabíamos, pero que también salieron de las propias voces de la gente del uribismo. Pues él estaba preocupado, vieron antecedentes en Pereira, a Oscar Iván Zuluaga lo habían sacado del centro comercial de Unicentro y se veía una no aceptación a su idea de convencer a la gente del no. Entonces creo que es la persona pues además mucha gente lo ha dicho ya que lo del plebiscito fue un fraude y que no están legitimados, pero además de eso no han tenido propuestas claras
ahora que no pudo pasar el plebiscito. Es vergonzoso lo que ha pasado. En un comienzo sus propuestas eran las mismas que estaban en el acuerdo, luego tomaron algunas del fiscal y ahora empiezan a sacar como sus propias propuestas y es aún más vergonzoso. Vemos un interés individual, un egoísmo, ¿sí? Donde las víctimas no cuentan, donde no hay ningún aprecio por el campesino, ¿sí? Donde no quieren que se sepa la verdad, donde no quiere darle elegibilidad política a la guerrilla, lo cual enterraría este proceso, y que quieren dilatar, ¿sí? Cuando es un proceso, Colombia no puede esperar más tiempo para que llegue la paz. Entonces, eh, esa es la opinión sobre el Señor que quiere jugar un papel, que quiere esos resultados apropiárselos cuando sabemos que no, cuando sabemos que toda la gente que votó no, no pertenecen a él, que sí fueron intimidadas, que sí fueron engañadas, pero que no, y menos con lo que han visto últimamente, no se sienten representados por él. En cuanto a la iglesia evangélica, a ver, para nadie es un secreto que muchos pastores evangélicos han compartido tarima con el señor Álvaro Uribe Vélez. Y es eso lo que ha mandado esa imagen negativa de ese voto cristiano, esa cercanía allí. Pero también es claro el peso político que tiene la iglesia evangélica. Es una fuerza decisiva y con cierta disciplina que se vio reflejado en últimos eventos en las cartillas del Ministerio en el rechazo a la cartilla del Ministerio de Educación Nacional, en el rechazo a la encuesta que estaba realizando el DAN y pues aún en la postura del plebiscito. Entonces, teniendo en cuenta que esa es una fuerza decisiva, hay que actuar con sabiduría para ganar espacios y no estar a la sombra de nadie. Escuché, claro está que no todas las iglesias participaron con el no, pero hubo una fracción importante que lo hizo y con eso se envió un mensaje negativo a la sociedad colombiana. Si tenemos en cuenta que en nuestras creencias, en nuestros pilares, es fundamental el amor, el perdón, la reconciliación, ¿sí? Como el versículo de 2 de Corintios 5:19, donde Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios, no teniéndoles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos dejó esa palabra de la reconciliación. También, como sé que muchos lo vieron, algunos siervos en Cartagena estaban celebrando la victoria del no y la catalogaban como un milagro, como algo que era imposible de alcanzar. Hacían la comparación del texto bíblico de David con Goliat, ¿sí? Pero pues yo pienso, ¿sí? Y todo lo que estoy hablando es una opinión personal. Yo pienso que no es, teniendo en cuenta que un milagro es un hecho inexplicable por las leyes naturales, ¿sí? Es inexplicable y donde hay una relación con lo sobrenatural, con lo divino. Aquí sabemos que eso no fue lo que pasó. El resultado se debió a esa propaganda engañosa en la cual la iglesia evangélica también fue permeada. Entonces, sí se está diciendo cómo fue que se dieron las cosas. ¿Dónde queda el argumento de milagro? Donde hubo un abstencionismo tan grande, ¿sí? También creemos que no fue la voluntad del Espíritu Santo, porque como dice, leía un escrito del pastor Nelson Beltrán Martínez de la Iglesia Bautista en el Valle. Las victorias influenciadas por el Espíritu Santo son victorias extremadamente contundentes. Aquí fue una victoria mínima, ¿sí? Y la bendición de Dios es completa y no trae tristeza.
yo lo que he podido percibir, tristeza, división, contienda, polarización. Y ni nunca antes había visto una indignación tan grande de algunas personas frente a pastores, frente a congregaciones. A mí me ha tocado escuchar personas allegadas a mí decir palabras que me ha tocado decirles, te aconsejo que esas palabras no las uses porque yo sé las consecuencias que pueden traer. Entonces, tengo mis dudas de que haya sido la manifestación del Espíritu Santo en esa victoria. Aplaudo la posición de CEDECOL, la Confederación de Iglesias Evangélicas de Colombia, que después de la reunión que se tuvo con los 14 pastores con el presidente el 4 de octubre, el 5 de octubre, CEDECOL saca un comunicado y dice que no hay ninguna relación entre CEDECOL y con ningún representante ni partido político. Yo además de ese comunicado me hubiese gustado ver que también se dijera que si bien en CEDECOL y en las iglesias evangélicas colombianas se defiende la percepción de la familia, ¿sí? Y ese rol al que estamos llamados a jugar en la formación moral y de buenos principios de nuestros hijos. También se dijera que no hubo un estudio juicioso del acuerdo, que la ideología de género no forma parte esencial de los acuerdos, así como lo dijo el pastor Darío Silva de la iglesia Casa sobre la Roca, de que él se leyó todo el acuerdo y que en ningún momento encontró compromiso en ese sentido de la idea de la ideología de género. Además, expresarle al pueblo colombiano que no estamos en contra de la paz de Colombia, de que por el contrario, con nuestros actos y con nuestras oraciones contribuimos a esa paz de Colombia. En cuanto a las víctimas, se nos ha dicho que somos el centro de este acuerdo, que el premio Nobel de Paz es para nosotros. Entonces somos nosotros los que estamos llamados a jugar un papel importantísimo. Y somos nosotros quienes tenemos la autoridad moral para hacer cualquier ajuste que sea necesario, porque nuestro principal argumento es el perdón y nosotros somos hechos, no somos palabras. Entonces, desde la víctima hemos perdonado, hemos puesto nuestro dolor a un lado por el bien del país. Entonces somos las víctimas los que estamos llamados también a cumplir un papel fundamental. Y la sociedad civil que se siga manifestando con esas marchas como la que empezó en Bogotá, en Medellín, en Cali, que se está haciendo a nivel nacional y que viene más marchas. Mañana, Día de la Raza, el 25 de octubre hay un encuentro de víctimas, llega la gente que viene marchando desde el valle, entonces hay que jugar ese papel importante. Entonces, felicitamos y que esos movimientos sigan respaldando, porque la paz en Colombia no da más espera. Yo, Iván Darío Camaño Barguil, hago una propuesta sensata, teniendo en cuenta que ya el ciclo en La Habana se cumplió. Yo invito a un cónclave que se realice en Bojayá, un cónclave que se realice en Bojayá, donde estén las víctimas, donde estén los negociadores de las diferentes partes, los empresarios, porque lo de los empresarios es importantísimo. Los empresarios se dejaron también manipular por esa campaña negra del no, incluso pautaron en la televisión diciendo que ellos estaban con el no, pero ahora más de 400 han firmado y han dicho que ellos quieren una paz expedita, sin obstáculo, inmediata. Entonces eso es importante. También los militares, a los que dice defender Uribe, han dicho: no, señores, nosotros preferimos esa justicia transicional a que la justicia ordinaria. Entonces aquí también vemos de que el señor Álvaro Uribe Vélez, él solito se está sacando del proceso. Entonces todas las voces que construyan prontamente una verdadera paz en Colombia, unámonos
y hagamos de que la paz no la dilaten más, no hablen de meses ni de años. Ojalá antes de terminarse este mes pudiésemos estar implementando la paz, que ya estamos en deuda con esa paz. Que Dios los bendiga.